Hoy, para Líderes y desde Mendoza, entrevistamos al doctor Roberto Saldívar, una eminencia a nivel internacional en cirugía de ojos. Él nos contó cuáles son las técnicas más avanzadas que se realizan en nuestro país y nos llevó a recorrer su instituto. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Doctor Roberto Saldívar, una eminencia como médico, como cirujano y representante a nivel internacional en cirugía de ojos. Gracias por recibirnos aquí en Mendoza. Igualmente, un placer recibirlo acá en Mendoza. Su padre fue un gran médico, cirujano y oftalmólogo también. ¿Desde qué edad usted supo que también quería seguir los pasos de su padre y dedicarse a la medicina de ojos? Nací en Connecticut y como soy hijo único, desde muy chico me llevaban a prácticamente todos los congresos de oftalmología. Entonces se me hizo muy habitual estar en el ambiente de oftalmología. Muchos médicos me usaban inclusive como mascotas en las celebraciones y fiestas. Había médicos como magos amateur y me usaban a mí de mascotas de muy chico, de los 8 o 9 años. Así que básicamente cuando me decidí estudiar medicina, obviamente no tenía otra opción que ser oftalmólogo porque era como mi ambiente familiar en el que me sentía cómodo. A los 16 años ingresa a la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué recuerdos tiene de la etapa universitaria? Bueno, una época muy especial fue cuando fueron los primeros ingresos masivos en la universidad, donde pasó de entrar 100, 120 alumnos a entrar 1000. Era una cosa muy especial, no podíamos ni conocernos de cara a los mismos compañeros y durante muchos años era un ambiente bastante difícil al principio, era muy diferente a lo que nosotros creíamos, había demasiada política para lo que yo me gustaba, para el ambiente de universidad, pero después con los años se fue mejorando y filtrando y los últimos años fueron muy lindos. ¿Cómo era su relación con su padre? ¿Era de hacer de mentor, por ejemplo, en su carrera? Mi padre fue un profesor muy a la antigua, un profesor general, muy estricto, con normas de ética muy estricto, en lo cual él me enseñó el camino, no me enseñó tanto específicamente de las cosas, pero me enseñó qué era lo que tenía que hacer, dónde me tenía que entrenar. Me llevaba a todos los congresos, me presentaba a la gente que yo tenía que conocer. En el año 83 usted recibe una beca que significa un cambio, un upgrade importante en su carrera desde lo que fue el estudio de la ceguera. ¿Qué impacto tuvo esa oportunidad en su vida? No solo es que uno aprende medicina, aprende cómo se organiza una institución,
aprende cómo están preparados los técnicos, aprende flujo de pacientes. Si uno observa, esto era todo diferente para mí. Te pongo ejemplos rápidos y sencillos. Cuando yo estaba acá, un consultorio típico tenía la secretaria que atendía el teléfono, 2 o 3 enfermeras y 4 o 5 médicos. O sea que eran 4 médicos para 3 personas de personal. En Estados Unidos más o menos la relación era 40-1, 40 personas por un médico. Se me di cuenta que algo era raro lo que teníamos nosotros. Entonces ahí empecé a aprender que todas las labores secundarias tenían que ser hechas por otras personas que no fueran médicos, que fueran técnicos y que fueran mucho mejor preparados. O sea que eso me influyó muchísimo, que después lo apliqué cuando volví. Su hijo Roger sigue sus pasos. ¿Cuánto de la decisión de él de ser médico, oftalmólogo y cirujano dependen de su incentivo, de su ejemplo? Yo creo que al principio las cosas que hice fueron parecidas a las de mi padre, llevarlo a muchos congresos, sentirse familiar en el ambiente y que se sintiera medio como en su casa en la clínica. Pero después él ha tomado vuelo propio, o sea que además de médico se tomó un año de ingeniería física y teniendo otro tipo de base es mucho más fácil después progresar. Usted ha diseñado más de 80 instrumentos como equipamiento dentro del quirófano. ¿Con qué criterio los define? Cuando yo opero trato siempre de utilizar los instrumentos que sean más sencillos y más fáciles de utilizar. Y básicamente lo que hago es que cuando veo instrumentos que no son lo sencillos que tendrían que ser, los rediseño o diseño uno nuevo para hacer fácil. Como me es muy fácil y tengo muy buena conexión con muchos diseñadores e ingenieros de Estados Unidos que son amigos míos, y hago lo de la servilleta, le mando un dibujo tipo de servilleta, ellos me mandan un graph mucho más profesional, yo se los perfecciono hasta que llegamos a un prototipo que es aceptable. Bueno, me divierte mucho eso y no solo en lo que más hago, que son diseños de instrumentos para operar, básicamente con todos los instrumentos que yo opero ahora son diseñados por mí, el 100%. Pero además ayudo muchísimo a desarrollo de software para, por ejemplo, diagnóstico o desarrollo de software para tratamientos con láseres. Por ejemplo, uno de los software más revolucionarios que estamos usando es para el tratamiento de la presbicia, que vos habrás escuchado. Bueno, ese software es una cooperación con una compañía alemana en el perfeccionamiento del software para tratamiento de la presbicia, entre nosotros y una compañía muy importante que se llama Tecnoras. ¿Cuántos pacientes atiende al año por el Instituto Saldívar? No tengo tanto la cuenta de la cantidad de pacientes como sí, sino más bien la cantidad de cirugías, porque es lo que yo más... Y normalmente es muy variable, pero cuando yo estoy acá, el promedio es que opero 100 ojos, o entre 100 y 120 ojos por semana. ¿Puede decir que disfruta de la actividad que realiza? Disfruto cuando la actividad está muy organizada. O sea, no soy muy obsesivo de la organización. Si funciona como una orquesta, disfruto. Si no funciona como una orquesta, no. Entonces, mi quirófano es muy organizado. Nadie habla alto, no hay música, no hay nada. O sea, es todo concentración. Y así es como que yo creo que tiene que ser. ¿Cuáles son los elementos o las características que usted cree que son fundamentales? Mencionaba la concentración. ¿Cuánto hay de percepción, de intuición a la hora de definir exactamente en qué segundo y en qué espacio colocar el láser? La diferencia generalmente entre los cirujanos experimentados y los no es simplemente en el momento de que haya algo que no sea estándar o en ningún problema. Generalmente la experiencia hace que uno ha estado casi todas las situaciones, entonces ya sabe mucho mejor cómo solucionarla. Un cirujano joven, normalmente a veces hay cirujanos muy habilidosos, pero cuando hay algo que los sorprende les cuesta mucho salir. ¿Cómo diría que logra organizar el Instituto Saldívar, la fundación y compatibilizar sus tareas como médico cirujano? Se necesita muchas horas de planeamiento, o sea, inclusive yo tengo planeado ya prácticamente los viajes de los próximos 2 años, más o menos la fecha en que no voy a estar, la fecha en que voy a estar. Las cirugías se planean generalmente con 2 o 3 meses de anticipación. Se planean, aunque no crea, los ojos derechos y los ojos izquierdos, porque eso significa de que la colocación de los microscopios es diferente y si el paciente viene cruzado hace perder mucho más tiempo. Se planea cuánto tiempo tienen que venir antes y todos los planes quirúrgicos, o sea, todo lo que voy a hacer en cirugía se hace el día anterior.
se hace matemáticamente y qué es lo que vamos a hacer. O sea, se hace como un dibujo, más toda la información que tengo se hace el día anterior. O sea que yo veo mentalmente a todos los pacientes el día anterior en una carpeta. Y cuando llegamos a la cirugía, básicamente ya tengo pensado qué voy a hacer. Y por supuesto, alguna vez se puede modificar algo, pero la mayoría de las veces ya está todo resuelto. ¿Es usted el único médico cirujano que opera en el instituto? No, nosotros estamos subdivididos en especialidades. Entonces, mi especialidad es lo que se llama cirugía refractiva y cirugía de la catarata refractiva, que implica todas las cirugías en que uno trata de perfeccionar los defectos ópticos que tenía preoperatorio. O sea, uno trata de, por ejemplo, una catarata, corregir la catarata, pero además corregirle todos los defectos. En un principio era corregir si era miope la miopía, si era hipermetropía la hipermetropía, si tenía astigmatismo o combinaba todo. Y ahora lo que más hacemos es arreglar todo más la presbicia, que es el defecto de ver cerca. ¿Qué nivel de efectividad o de resultados tiene en las operaciones que realiza? Esto es un poco relativo, a ver, depende de las expectativas y depende de lo que da la cirugía. Con respecto a las expectativas, nosotros le explicamos más o menos qué se puede esperar de esa cirugía y en base a eso es muy cercano al 100% de lo que nosotros le explicamos. Lo que significa de que a veces es lo que quiere el paciente, a veces el paciente quiere cosas que no da la ciencia, pero es realmente muy exitosa. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la oftalmología y de la cirugía que repara este tipo de enfermedades a nivel nacional comparado con otros países en el mundo? A nivel nacional el nivel es bastante bueno, es muy desparejo, digamos, hay zonas donde el desarrollo es muy importante, zonas que es más o menos, pero el nivel promedio es más o menos bastante aceptable. Después hay islas de desarrollo específico de ciertas especialidades, o sea, en otras palabras, hay personas que, por ejemplo, son muy buenos en infecciones, otras personas que son muy buenos en trasplante. En el instituto tenemos un centro de trasplante muy avanzado. Otros son buenos en retina, otros son buenos en mácula, así como isla. En lo que estamos nosotros tenemos la suerte de estar muy avanzados.